Bueno, los personajes del mito, pues naturalmente uno supone que si son de origen y de creación, pues los únicos que pueden crear son los dioses y los semidioses. Entonces, indudablemente los personajes de los mitos, pues son de carácter sobrehumano, o sea, son los dioses y los semidioses. Fundamentalmente, hay otros personajes como los héroes, pero fundamentalmente son dioses y semidioses. Mientras que en la leyenda los personajes son muy variados, entre los que se encuentran humanos, héroes especiales, sobrenaturales, animales, brujos, diablos, etcétera, etcétera. Bien, el tema del mito, ya ustedes lo saben, es el tema de la creación, ¿cierto? Ya lo saben. Entonces son de carácter universal. ¿Por qué se dice que son de carácter universal? Porque es que todo el mundo nos hacemos las mismas preguntas. Todo el mundo, en todas sus culturas, en todos los tiempos, en toda la historia, nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cómo aparecería el mundo? ¿Cómo se formaría el hombre? ¿Cómo se formaron las montañas? ¿Cómo aparecieron los animales? Las mismas preguntas nos las hacemos de manera universal, es decir, mundial. Por eso es que el mito es colectivo y ya que se dice que es universal, ya que busca responder a preguntas que han sido cruciales para la humanidad, tales como el origen de la existencia, el bien y el mal, creación del mundo y del propio ser humano. Mientras que en la leyenda es de carácter regional. Es de carácter regional, ya no es a nivel universal y mundial, sino que hay leyendas de los llanos orientales, hay leyendas del Tolima, hay leyendas de los ecuatorianos, hay leyendas de los huitotos, hay leyendas, es decir, es regional y es local. Y los temas son fantasiosos, realistas, terroríficos o de miedo. Y los temas son relacionados con la historia, con las guerras, con los descubrimientos, las conquistas de los pueblos, la naturaleza, los ríos, los lagos, las montañas, playas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora ya ustedes en el video vieron la clase de mitos. Vamos a hacer un repasito rápido y además no los vamos a ver todos. Entonces existen ritos que los llamamos ritos cosmogónicos o cosmogónico que explica el origen del mundo y de los seres que lo habitan. Cosmogonía. Cosmogónicos explican, explican el origen del mundo y de los seres que lo pueblan. ¿Sí? Los teogónicos. ¿A qué se referirán los teogónicos? Se referirán los teogónicos pues al origen de los dioses, al origen de los dioses. Vean, los teogónicos explica el origen de los dioses. Los morales, ya también los habían visto allí, los morales, que explica la lucha entre el bien y el mal. Los etiológicos, que nos, que nos dan testimonio de los asuntos religiosos o sociales de una comunidad primigenia, es decir, una comunidad de los orígenes. Y los civilizadores, que es la creación de las leyes que rigen la comunidad. Únicamente vamos a centrar la atención en esas clases de mitos. Bueno, ¿qué nos cuentan nuestros antepasados en sus relatos? Aquí vamos a hacer un trabajo. No sé si es el primer trabajo, no recuerdo si es. Bueno, van a narrar un mito o una leyenda de nuestros antepasados. Entonces, ustedes van a conseguir un mito, van a conseguir una leyenda, lo van a escribir, y lo vamos a narrar en la clase de socialización y retroalimentación. ¿De dónde tiene que ser ese mito que yo voy a narrar? O esa leyenda. Es más, me tiene que explicar si es un mito o es una leyenda y por qué. Ya nosotros vimos las características del mito, vimos las características de la leyenda. Entonces yo ya puedo perfectamente diferenciar en si es un mito o una leyenda. Entonces yo simplemente narro mi mito o narro mi leyenda y digo, esto es un mito por tales y tales y tales y tales razones. Ese es el primer trabajo. Bueno.
Vamos a leer un mito y también vamos a hacer un trabajo sobre este mito, teniendo en cuenta su estructura, teniendo en cuenta su tema, teniendo en cuenta sus personajes y teniendo en cuenta su narrador. Vamos a leerlo. Yutiñamú modela el universo. Aquí viene el mito, el relato de la aparición de los hombres sobre la tierra, de cómo se formó la nación conocida bajo el nombre de los Huitotos. Así llegada a llamar, porque en remotos tiempos de guerra eran los Guayes, indios murciélagos, quienes así designaban a sus prisioneros caídos en batalla antes de someterlo al suplicio de la muerte. Fue nombre que también dieron a conocer los carijonas, que decían huitotos a quienes tenían por enemigos, a pesar de pertenecer ambas naciones de indios a la gran familia, la de los caribes. Por estas razones, algunos dicen que verdaderamente el nombre es Huiname y no Huitoto. Viene el mito entonces. Antes no había más que tinieblas. Una vez Jutiñamuy, padre creador, dominador del universo, conversó a solas con su espíritu acerca de cómo formar el mundo. Después de reflexionar mucho, se decidió por hacer primero la superficie y luego los animales. Cuando hizo los animales, los examinó cuidadosamente y como no quedó contento, resolvió modificarlos para que quedaran mejor a su imagen, a su deseo. Se dedicó pues a componerlos, y cuando terminó la modificación de aquellos cuya naturaleza era buena para tal, decidió: voy a hacer a Jitoma, pues no veo bien lo que he hecho. Y el sol apareció iluminando al mundo. Pero como Jutiñamuy no los había modificado a todos, muchos quedaron con plumas, con colas, como los lagartos. Quedaron animales porque no los alcanzó a crear bien, pues cuando Jitoma alumbró al mundo, dividió a los seres en dos clases, hombres y animales. De ahí que los animales quedaron envidiosos del hombre, porque debido al sol no alcanzaron, me perdí un poquito, porque debido al sol no alcanzaron a ser creados bien. Por eso en las noches son mansos y al amanecer se tornan ariscos. Esa es su naturaleza. Quedaron pues los animales en un lado y en el otro los primeros creadores, cuyos nombres fueron Yinaca Puinana Puinaño, la primera madre, y Yinaca Coinuya Puinoima, el primer padre. Ellos, los primeros padres, vivieron mucho y tuvieron numerosos hijos, entre quienes se contaron las 4 más notables, las raíces del género humano, cuyos nombres fueron Monaya Nurama, Monaya Jurama, Jactoma Cojota y Yinaca Dorak. Cuando los primeros padres envejecieron y sus cuerpos los dejaron, sus espíritus quedaron flotando en el universo. Entonces las 4 raíces, los jefes, reunieron a sus demás hermanos y dijeron: vamos a buscar los rincones del mundo. Dicho lo cual, cada uno se fue con un grupo en las 4 direcciones. Llegados hasta los extremos del mundo, allí se establecieron. Comenzaron a multiplicarse y su número aumentó en gran manera. Recopilación de Hugo Niño, Primitivas historias contadas otra vez. Bueno, la estructura de este mito
dice, acá tenemos la estructura del mito. En el inicio del relato se hace referencia a un tiempo de orígenes de una cultura civilización, en este caso la cultura huitota, que dice: aquí viene el mito, el relato de la aparición de los hombres sobre la tierra, de cómo se formó la nación conocida bajo el nombre de los huitotas. Eso es lo que es la estructura de este relato o de este mito. El eje temático, ustedes recordarán muy bien cuando estudiamos nosotros el tema, ya cuando estábamos hablando sobre la coherencia, que el tema hace referencia a las ideas, a los temas, ¿cierto? Y los temas es de qué trata el texto. Entonces, en este caso decimos que el eje temático de este relato, el eje temático, es la creación del mundo y de lo que sobre este existe. En este caso, los hombres y los animales. Ese es el eje temático. ¿Cuáles son las ideas que se desarrollan en este mito? La creación del mundo, la creación del hombre y la creación de los animales. Los personajes, además de los personajes principales que tenemos, aquí ya nosotros miramos el creador, los jefes, las raíces, y hay que tener en cuenta, pero fundamentalmente, el papel que cumplen los animales en este relato. Hay que destacarlo. Parece ser que los animales fuesen como los personajes principales de este mito. Y el narrador está narrado en tercera persona, donde el narrador no pertenece a la acción narrada. Simplemente parece ser un personaje desconocido que está viendo la escena y está contando lo que ve. Ese es el narrador. Perfecto. Vamos a hacer aquí un trabajo, una comparación entre lo que es el mito y lo que es la ciencia, la parte científica. Ustedes saben muy bien que la ciencia niega el mito. ¿Y por qué la ciencia niega el mito? Porque la ciencia sí descubre y sí demuestra por medio del método científico. Todo lo científico es demostrable, mientras que lo mítico no es demostrable, sino es por medio de la fe, por medio de las creencias. Entonces hay un divorcio aquí entre lo que es la ciencia y lo que es la mitología. Entonces vamos a leer, con base en el mito que acabamos de leer. Se me quito por acá para que puedan ver, o me hago por acá bajito, por ahí. Vamos a hacer elemento comparado. Vamos a comparar estos tres elementos que los podemos encontrar en el mito Huitoto y los vamos a comparar con la ciencia. Entonces, ¿cómo se creó el mundo? Según el mito Huitoto, de lo que acabamos de leer. Simplemente es volver a leer el mito y escribir aquí cómo se creó el mundo, cómo lo crearon ellos. ¿Y qué dice la ciencia? ¿Cómo se creó el mundo? Aquí hay una cantidad de teorías. Aquí me gustaría que ustedes, como que la que más les gusta, la plasmen acá, la escriban. ¿Listos? ¿Cómo se creó el mundo según el mito Huitoto y cómo se creó la ciencia? ¿Cómo fueron creados los hombres según el mito Huitoto y según el mito de la ciencia? ¿Y cómo fueron nombradas las cosas y los seres humanos según el mito Huitoto y según la ciencia? Y luego contestamos estas preguntitas que están aquí abajo. ¿Encuentras diferencias entre los dos puntos, las dos posturas sobre el origen del mundo? ¿En cuáles dos posturas? Entre el mito Huitoto y la ciencia. Entonces aquí es como que encontrar algunas diferencias. ¿Qué diferencia hay? Y si hay alguna semejanza, también la escribimos, no hay ningún problema. Podríamos decir que las dos son válidas. ¿Por qué? Las dos son válidas. ¿O solo tenemos en cuenta la ciencia? ¿O solo tenemos el mito? Importante.